Software Talent Consulting, firma encaminada a promover el equilibrio entre el desarrollo humano y la organización. Como lo prometimos, estamos de regreso con el tema de outplacement y dando respuesta a muchas de las inquietudes que nos han hecho llegar sobre qué sucede o cómo enfrentar esta situación del desempleo, de la desvinculación laboral. Me gustaría, Jaime, que el día de hoy platicáramos sobre estos factores que intervienen en una situación como esta, ¿no? ¿Qué lleva en un ambiente organizacional? ¿Qué lleva a una situación final como esta, una situación límite para un despido de una persona? Platícanos un poco, Jaime, de estos factores, de estos elementos que intervienen y quizás de esta situación o la organización como tal, el ambiente, cómo se vive y cómo impacta tanto a la persona como a la organización. Claro que sí, Berta, pues realmente es algo que pudiera parecer conocido por todos. Tal vez es una situación que muchos se han enfrentado, nos hemos enfrentado en determinado momento, ya sea en lo personal o con algún conocido. ¿Por qué sucede? Sucede por podría ser un sinfín de motivos y de situaciones. El paso que lleva a una decisión de este tipo en las organizaciones es cuando lo que le llaman, mal llamado el recurso humano, o lo que yo le llamaría el talento de las organizaciones, ya no tiene cabida por razones como afectaciones del mercado. Esto trae reducción de negocios, reducción de procesos productivos, por ende, entonces empieza a haber una acumulación de tiempos muertos que lleva a la organización a tener que desvincular personas. Ese es un caso muy común, desafortunadamente, en países como México, latinoamericanos, en donde se presentan situaciones de este tipo. No están exentos otros, pero se presenta, hablando del mercado mexicano y latinoamericano, es un tema muy fuerte que se presenta. Otro tema que puede ser motivo de esta situación son el nivel de desempeño de las personas. Hay personas que su nivel de desempeño empieza a decaer, ya se empieza a ver afectado también por una serie de situaciones que a veces parecieran ser desconocidas, pero también es la suma del todo, ya sea el tipo de liderazgo de la empresa, el nivel de comunicación, en términos generales, el desarrollo organizacional o la cultura organizacional que se lleva. Esto, como consecuencia, trae que la persona que trae un mal desempeño, pues definitivamente afecta directamente al proceso productivo del negocio. Al tener una afectación del proceso productivo desde los diferentes niveles y áreas de la compañía, pues entonces nos están llevando a tener situaciones límite en donde la persona ya no tiene cabida. Hay otras razones. Sí, se presenta también cuando las personas llegan a un ciclo laboral que llega por terminarse, ya sea por una situación de vejez o que le llaman, o como le llaman en muchos lugares o en muchos países, el retiro voluntario que se da de la empresa por la jubilación. Entonces, son de los motivos principales que se dan. La consecuencia de esta salida, de esta pérdida, pues nos lleva definitivamente a una afectación en lo individual, y a veces, Berta, lo hemos vivido juntos. No hemos atendido solamente la salida de un individuo, sino de 200 o de 300 personas o de más. Eso pues implica que un programa como el que hablamos de outplacement traiga un apoyo y sea una herramienta fundamental para que las organizaciones puedan atender de la mejor manera la situación que viven con sus colaboradores, y que el talento que pierden o que tienen la necesidad de perder se vea lo menos afectado en esta circunstancia. Así es, Jaime. Y de alguna manera esto nos llevaría a hablar de la persona, ¿no? ¿Estás de acuerdo que una situación así, y ya entendiéndolo en términos organizacionales, no podemos dejar a un lado a la persona? ¿Cómo lo vive el individuo y realmente qué sucede de manera interna en las personas? ¿Estás de acuerdo, Jaime? Totalmente. Y bueno, pues en este sentido, valdría la pena analizar cuáles son esas etapas o esas fases por las que los individuos atraviesan en el momento incluso de la noticia, ¿no? O sea, pensar que de pronto tú te sientes seguro, perteneces, estás en un lugar y de pronto llegan y te dan una noticia tan impactante como que ya no perteneces a ese lugar. Totalmente, Berta, yo creo que ese es el punto principal de un tema del outplacement o del apoyo que las organizaciones necesitan. Las organizaciones, sin excepción, debieran tener dentro de su estrategia de negocio este proceso como clave, porque al desvincular personal de la forma en que se haga, repercute directamente en el grupo que permanece, en las personas que se quedan dentro de la organización, que es el tema fundamental. A veces decimos, pues ya se fueron, pero esa afectación
puede ser todavía más impactante, ¿no? Entonces, pues aquí tú eres una experta en el tema, Berta. Yo creo que el tema, la palabra duelo, es una realidad que las personas viven en esta circunstancia. Valdría la pena tal vez dejarle ver a las personas que nos siguen y que nos escuchan, pues cómo se vive también ese duelo y estar atentos, porque tal vez esas etapas que vivimos, esas situaciones que tenemos, son a veces no vistas por todos o entendidas por todos. Así es, Jaime, y entender un duelo realmente es un proceso adaptativo, emocional, que nos ayuda a enfrentar una pérdida significativa. Y en este caso, hablando del empleo, pues es justamente eso a lo que estamos apegados. Y generalmente estas etapas o estas fases, Jaime, tienen que ver con lo que se asemeja en cualquier otro duelo o en cualquier otra pérdida que para la persona representa algo significativo en su vida. Una de las primeras etapas, una de las primeras fases que comúnmente atraviesan las personas es la fase de la negación, donde cuando me dan la noticia pareciera que la mente se defiende o se prepara para alejar o postergar esta situación. Frases como no puede ser, no es cierto, debe de ser una broma, no me puede estar pasando a mí, suelen escucharse porque es justamente la forma en la que los individuos tratan de hacer una distancia de esta situación tan impactante o tan traumática como lo es la pérdida del empleo. Y en este momento, pues daría cabida a la siguiente fase que seguramente tú nos podrás corroborar, que nos ha tocado infinidad de veces ver, Jaime, cómo las personas se sienten llenas de ira, de enojo, de frustración por perder algo que es no nada más un sustento muchas veces de vida, sino algo que los representa o los define como personas. En esta segunda fase, o a lo que me refiero, estoy hablando de esta cuestión del enojo y la ira. En esta, recordarás, Jaime, que nos toca ver cuando las personas buscan causales, buscan culpables, buscan a quién responsabilizar de esto, y este enojo o esta frustración los lleva incluso a tener actos o respuestas no muy favorables muchas veces por esta pérdida, ¿no? Entonces nos estaríamos enfrentando, después de la negación, a esta situación de ira, a esta situación de enfado, de enojo y de mucha frustración. Y entender el duelo es justamente un proceso, es permitir los tiempos, es permitir que tiene que haber cierta cadencia para ir entendiendo que el cuerpo o que la vida tiene que ir sanando. ¿Qué pasa después de este enojo? Pues entonces estaríamos hablando de una especie de negociación, de conciliar con algo que está sucediendo allá afuera. ¿Cómo empiezo a vivir mi vida? Y en esto tú nos aportarás, Jaime, en términos del outplacement. ¿Cómo empiezo a vivir la vida ya sin mi empleo, ya sin ser parte de la organización, ya sin ser parte de ese espacio que sentía como mío, ¿no? Y es cuando entonces las personas empiezan a hacer como este balance o este ajuste de los pros, los contras y cómo irme de alguna manera adaptando a esta nueva situación, ¿no? Entonces entramos en esta fase, Jaime, de conciliación y de negociación, ¿cierto? Sí, Berta, y es en el tema en donde a veces no nos atendemos, no nos escuchamos, no nos observamos. Pero tampoco las organizaciones lo hacen, tampoco la organización se da cuenta de esto. Como bien decías, la negación afecta en la forma en que las personas pudieran vivir la situación. La ira es el efecto, como tú lo planteas. Sin embargo, aquí yo le quisiera hacer una llamada de atención a las organizaciones, porque se puede trabajar en ello, se puede atender, se puede planear, se puede prever. Estos dos primeros aspectos que tú mencionas, en donde la negación y la ira juegan un papel determinante, claro. Lo preguntabas, efectivamente, hemos visto personas agresivas completamente por la respuesta que tienen. Mientras llega ese proceso de conciliación, en donde la conciliación llega de manera fortuita, de manera casi inesperada, de una manera lírica, pues realmente no es el mismo acompañamiento. Entonces, creo que en este proceso en estas tres etapas que tú mencionas, creo que todo pudiera ser controlado, previsto y atendido por las organizaciones, porque pudiéramos decir que es la parte desconocida para la persona, es la parte que no sabe que le iba a suceder, no entiende por qué le sucedió y no sabe cómo conciliarse consigo mismo, más allá de la conciliación que puede tener con su entorno. Como él dice a su esposa, tenemos personas que consistentemente nos dicen, no lo sabe mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo sabe mi madre o mi padre, no lo sabe nadie, y está cargando con una situación de culpa, que no es el caso ni es la situación. Entonces yo creo que son temas muy profundos, y esto que tú mencionas de estas etapas, y
me espero a platicar algo más, porque vas a hablar ahora de qué pasa con el siguiente paso de la etapa de la tristeza o de lo que la persona puede Así sentir, ¿no? una vez que finalmente el cuerpo yo creo que es muy sabio y cuando empiezas a entender esta negociación o esta conciliación, sin duda hay un proceso de tristeza, porque es cuando entiendes que realmente es algo definitivo, que es una pérdida que no volverá, y cuando vas entendiendo que todo tiene una temporalidad y tiene una finitud, cuando hay un ciclo que se cierra, es cuando realmente empiezas a soltar. Y esto generalmente es acompañado por una profunda melancolía, por una profunda tristeza que en muchas ocasiones puede desembocar en una depresión como tal, y lleva a la persona a tener que, de alguna forma, lo podría decir Jaime, a tener que reinventarse. Totalmente. ¿Sabes? A tener que, exactamente, a tener que rediseñarse para empezar un nuevo camino, ¿no? Para empezar una nueva etapa en la vida, no exclusivamente laboral, sino muchas veces en la vida personal, ¿no? Ya no es el individuo el empleado, sino ya estamos hablando ahí como tal de la persona. Y finalmente esta tristeza, que aquí me gustaría mucho resaltar que es algo que no nos debemos saltar, que tenemos que expresar. El duelo es permitir expresar el sufrimiento, es permitir estar en contacto con eso que nos está aquejando, con eso que estamos viviendo, con eso que estamos sufriendo. Y la última etapa es entonces la aceptación, porque cuando le permito ahora sí que vivir todas estas etapas, o me permito enfrentar todas estas etapas, pues vamos a llegar a un punto en el que entiendo y acepto que no es lo mismo que reprimo y olvido, o trato de hacer a un lado o esconder, ¿no? Esta situación. Acepto que esto ocurrió, y entonces, ¿qué sucede, Jaime? Cuando realmente empiezo a aceptar, pero previo a esto, cómo el outplacement me puede ir encaminando a llevar y a vivir estas etapas de duelo. Pues mira, realmente el acompañamiento que significa el outplacement atiende de alguna manera muy significativamente estas etapas de duelo. Realmente, si este programa es bien atendido, bien implementado en las organizaciones, cabe mencionar, no tiene que ser carísimo. Realmente, un mensaje ahí para nuestros colegas: podemos ayudar mucho sin que esto sea oneroso y que convierta en un proceso lógico de límite en donde la organización no tiene recursos para poder continuar con la persona. Pensar que esto es un tema que lo puede frenar, hay que tomar atención. Me regreso al punto. Realmente, el hacer un correcto programa de outplacement nos va a permitir atender detallada, específicamente, cada una de esas etapas. ¿Qué pasa? Que cuando sabemos que una persona vamos a retirarla de la organización por el motivo que quieras, de los 100 que puedo tener o más motivos, desde que empieza el proceso hay forma de atenderse por el outplacement. Yo creo que en nuestra siguiente cápsula vamos a poder platicar a detalle de cómo funciona y qué beneficio tiene hacer una implementación correcta dentro de la estrategia de negocio de los programas de outplacement, en donde podamos darle a las organizaciones, porque este mensaje realmente es para ti, director, para ti, presidente, para ti, ejecutivo de un área, para ti, dueño de un negocio, que finalmente entender e implementar este tipo de herramientas a tu estrategia de negocio va a traer como consecuencia un clima laboral diferente. El mensaje que das al que se va es tan potente, tan importante y tan fuerte como el que le das al que se queda. Imagínate, ¿sabes cuántas personas tienen miedo cuando las personas empiezan a irse? El 99% de ellas. Claro. Cuando hay una salida de una persona en una organización y hay 5 o 100,000, los demás les repercute y dicen: ¿cuándo sigo yo? Esto, un programa de outplacement te ayuda, evidentemente guiado por personas especialistas en el tema, que te puedan acompañar y decir, como nos ha tocado participar a Berta y a nuestro equipo dentro de World Talent Consulting, atender diferentes organizaciones. No solamente la herramienta de coaching es para potenciar el talento o para alcanzar lo que hacemos nosotros de promover el equilibrio del desarrollo humano y la organización, sino también se vincula con un programa de outplacement para fortalecer esos lazos cuando aparentemente el ciclo termina. Así es. Creo que nos podemos ver en la siguiente cápsula, Berta, para los siguientes puntos. Excelente, Jaime, pues muchísimas gracias a todos ustedes, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima, Jaime, que seguramente estaremos atendiendo algo vinculado al desarrollo humano y al desarrollo organizacional. No se pierdan la siguiente cápsula, visítenos en nuestras redes sociales,
los invitamos, están apareciendo abajo de la pantalla, tanto Facebook, Twitter y bueno, también nuestra página de internet. Los invitamos a que nos acompañen. Gracias, Berta. Hasta la próxima.